El último cumpleaños de mi hija le regalé un set de crayones pastel y un cuaderno de dibujo, junto a algunos juguetes. Le encantó todo, y de inmediato empezó a garabatear unos dibujos en su cuaderno. Como cualquier padre orgulloso, puse alguno de ellos en el refrigerador. Dibujó cosas como el gato de la familia, nuestra casa, su abuela, y nuestro pez dorado que se llama Fisi. Sin embargo, en algún momento empezó a dibujar algunas cosas bastante siniestras, protagonizando a una especie de bruja con vestido púrpura. Aparentemente su nombre es Bárbara. Ni yo ni mi esposa conocemos a nadie que se llame Bárbara. Le pregunté quién era, y ella me dijo que es la señorita que la mira dormir. Me quedé estupefacto. Le pregunté a qué se refería con eso, y me respondió que cada noche Bárbara se sienta junto a su cama y la observa hasta que cae dormida. Esto me preocupó bastante. No solo por la seguridad de mi hija, sino también por la seguridad de mi esposa y mi otro hijo recién nacido. Ese mismo día me dirigí a un local de electrónica y compré un equipo de cámaras de seguridad. Lo instalé sobre el perímetro de mi casa y puse 2 cámaras apuntando a la ventana del cuarto de mi hija. Para este punto pensé que quizás uno de los vagabundos del área estaba espiando a mi hija. Como no vivo en el mejor de los barrios, esto era perfectamente posible. Tenemos un par de locos sueltos que se quedan bajo el puente y toman drogas. Al día siguiente le pregunté a mi hija si había visto a Bárbara esa noche. Cuando me dijo que sí, fui directo a ver los vídeos de las cámaras de seguridad. No vi nada. Tenía que asegurarme, así que lo revisé de nuevo más lento, pero nada. Fue entonces que decidí poner las cámaras dentro de su cuarto, sin avisarle, y luego esperé. A la mañana siguiente me dijo que había visto a Bárbara de nuevo. Al revisar las grabaciones no vi nada inusual. No se pueden imaginar la sensación de alivio que sentí al comprobar que no pasaba nada. Sentí que ya podía tranquilizarme y sacarme toda esta idea de Bárbara de la cabeza. Fue así hasta que mi hija me dijo que Bárbara le había dicho que no le gusta que la miren. Según ella, Bárbara iba a lastimarme si no dejaba de espiarla. Hey X, no soy de aquí, suelo frecuentar el tablón muy vengo ocasionalmente para ver algún hilo de creepypastas. No estoy muy metido en lo paranormal y nunca creí en fantasmas o aliens o cosas de ese estilo. Vivo en Oak Park, justo afuera de Chicago, Illinois. Verán, tenemos un decreto aquí que impide que pongas un cartel de en venta frente a una casa. Esto se debe a que hay tantas casas vacantes por aquí que habría carteles de se vende por todas partes si pudiéramos ponerlos, así que para convencer a la gente de que quiere vivir aquí hacemos parecer que hay más gente viviendo en las casas vacantes, o sea, sin carteles de se vende. Yo vivo solo con mi gato negro que, recientemente descubrí, es algo raro. Se llama Calvin. Él era el más pequeño de la camada. Esto no importa para nada. Esta historia empieza hace unos 2 meses. Fue la primera vez que me desperté tras un mal sueño y salí a fumar un cigarrillo. Vi directamente a mi vecino del otro lado de la calle. Estaba sentado mirando a su enorme y brillante televisor, el cual daba a la ventana, directamente a mi casa. No pensé nada especial sobre esto. Con el pasar de los días, no pude evitar mirar hacia la ventana de mi vecino desde mi propia ventana, notando que él estaba sentado ahí mirando la televisión siempre. Tras 2 semanas, llegué a la conclusión de que tranquilamente ese hombre podía estar muerto. Simplemente no tenía sentido que estuviese sentado ahí durante semanas con la televisión prendida todo el tiempo durante semanas. Solo podía verle la nuca, y quizás se había movido algo mientras me iba al trabajo, pero sabía que él siempre estaba ahí ya que la luz de su televisión a veces me dificultaba el sueño, y por varias horas consecutivas no hacía ni un solo movimiento. Llegué a la conclusión de que debía llamar a la policía para que revisasen el estado de mi vecino. No lo conocía demasiado bien. Solo lo había visto 2 veces. Era un anciano que solía levantar la nieve o rastrillar las hojas. Le ofrecí ayuda 2 veces y en ambas ocasiones se negó. Era un señor bastante activo para su edad, por lo que no me cuadraba que simplemente se quedase sentado por días mirando a la televisión sin dejar su casa. Así que llamé a la policía, les conté la situación y se ofrecieron a revisar. Los vi estacionándose fuera de su casa y no pude evitar mirar.
Era muy curioso, y aunque pensé que lo único que pasaría sería que llamarían a una ambulancia para remover el cadáver de mi vecino, algo en lo que en circunstancias normales no estaría muy interesado, mi curiosidad sobre qué pasaba en esa casa había crecido demasiado en las últimas semanas como para aceptar que mi vecino se había muerto frente a su televisor sin más. Después de tocar un par de veces, los vi abrir la puerta frontal y entrar en el hogar. La revisaron un poco. Uno de los policías dejó la sala de estar, así que no pude ver a dónde se fue, ya que solo podía ver las habitaciones con las ventanas abiertas. El otro policía apagó la tele y también dejó mi rango de vista. Salieron de la casa y se fueron. Unos 20 minutos después recibí una llamada explicándome que la casa de mi vecino estaba vacía y que mi vecino se había mudado. Dijeron que probablemente un agente de bienes raíces había dejado el televisor encendido. Tras la llamada me metí en un par de páginas de bienes raíces y, en efecto, la casa estaba a la venta. Anticlimático, pero al menos fue una conclusión menos mórbida de la que esperaba. Me dio algo de vergüenza que mi mente saltase inmediatamente a la idea de la muerte cuando era algo tan blando y simple, y me sentí como una mala persona cuando me decepcionó un poco descubrir que mi vecino no se había muerto como creía. Era una respuesta razonable, una totalmente lógica. No tenía forma de saber sin los letreros enfrente, y no tenía razón para cuestionarla. Mi vecino se había mudado, simple y directo. Cuando me fui a dormir esa noche la idea ya había dejado mi cabeza. La ventana de mi cuarto da directamente a la casa de mi vecino. Por las últimas 2 semanas había estado viendo su televisión desde mi cama. Era como me iba a dormir, mirando con una maravilla confusa, ligeramente perturbado sabiendo que quizás estaba viendo a la cabeza de mi vecino muerto. Y como había estado mirando la tele por las últimas 2 semanas, me tomó un par de minutos registrar lo extraño y aterrador que fue acostarme y seguir viendo la televisión encendida al otro lado de la calle. No dormí muy bien. Cada noche, por cerca de 1 mes y medio, veía esa televisión. Durante el día estaba prendida. Algunos días pasaba por enfrente de la casa, y cuando me sentía aventurero, me atrevía a tocar a la puerta, pero nadie respondía. Comencé a fumar un poco con la esperanza de desestresarme y dormir apropiadamente. Todas las noches pasaba por esa casa, con curiosidad, con miedo, y con confusión. Contacté a los de bienes raíces para preguntar si estaban haciendo tours por la casa, y me dijo que no, así que no se trataba de una situación de casa abierta. Pensé que tal vez estaba alucinando. Esa tele nunca estuvo prendida. Pero el oficial definitivamente se había agachado para apagarla, por lo que había estado prendida, al menos la primera vez. Hace unas 2 semanas invité a un amigo a dormir y después de pasarla bien un rato le conté mi historia, y con el rostro serio y con terror, le pregunté si la televisión estaba prendida. Me dijo que lo estaba. Claramente estaba preocupado por mi estado, y no lo culpo. La única otra opción en la que podía pensar era que quizás un ocupa había tomado residencia en esa casa vacía. No era algo común en el área hasta donde sabía. Hay una tasa de criminalidad y falta de vivienda muy baja en el área suburbana en la que vivo, por lo que no tenía mucho sentido que alguien hubiese ocupado la casa, pero era lo único que se me ocurría. Anoche tomé el valor para afrontar a este ocupa. Iba a llamar a la policía, pero asumí que esa persona ya estaba instalada en la casa cuando llamé por primera vez, así que dudé que fuese a servir de algo llamar de nuevo. Me convencí a mí mismo de que en tanto alguien estuviese viviendo en esa casa ilegalmente, no era tan moralmente cuestionable que yo me invitara a mí mismo. Empecé a juntar este estúpido valor en plena noche mientras fumaba afuera, iluminado apenas por la polución lumínica del este de Chicago y las pálidas luces de los postes. Temblando, tanto por el terrible frío que hacía como por mis nervios, abrí la puerta. Estaba esperando que estuviese cerrada para bajarme los ánimos y poder irme sin sentir que estaba huyendo con el rabo entre las piernas, pero para mi sorpresa, la puerta estaba abierta. Me sentí confundido por un instante, preguntándome por qué el agente de bienes raíces no había puesto alguna clase de candado como hicieron cuando vendí mi propia casa, pero entonces recordé que probablemente había un ocupa en la vivienda y que ésta no debía tener un sistema de seguridad hermético. Lentamente y con timidez, caminé hasta la sala de estar. Podía oír el leve murmullo de los infomerciales y veía las luces y colores moviéndose y brillando en la pantalla mientras avanzaba de puntillas, intentando hacer el menor ruido posible. Todo mi cuerpo se heló al entrar en la habitación. Ahí la vi, a la ocupa.
Una mujer de mediana edad, cabello gris y vestida como un vagabundo. Tenía bastante sentido. Me asustaba más el hecho de que ahora tenía que enfrentarla antes que su presencia misma. Tartamudeé un saludo asustado, y ella me miró, y antes de que pudiese formular un pensamiento, la mujer gritó de la forma más infernal que nunca jamás hubiese escuchado a alguien gritar. Era demoníaco, profundo y rompe tímpanos. Me congelé y sentí como mi corazón se hundía y mis ojos se abrían ampliamente, aceptando que iba a morir ante el grito de esta mujer que parecía durar una eternidad. Fue un grito ininterrumpido. No parecía que estuviese perdiendo aire en todo el minuto que duró el chillido. Cuando el pánico inicial se desvaneció, solo alcancé a correr. Ella no se había movido en lo más mínimo, excepto porque se había dado la vuelta para gritarme, y miré para atrás mientras huía para asegurarme de que no me estuviese siguiendo. No lo estaba haciendo. Corrí a mi casa. Consideré llamar a la policía, pero no quería explicar la situación legalmente riesgosa en la que me había metido al haber allanado la propiedad de mi vecino. Y si volvían a revisar la casa sin encontrar a la vagabunda, no había ninguna explicación que pudiese ofrecer que no fuese que estaba absolutamente loco. Me acosté en mi cama, despierto, rehusándome a mirar por mi ventana al otro lado de la calle, a la televisión de esa casa. Comencé a pensar. Seguramente se trataba de nada más y nada menos que un ocupa, lucía como uno y claramente estaba viviendo en una casa que no era suya. Probablemente era una mujer sin techo mentalmente inestable. Asumí que su grito no había sido tan horrendo como lo había sentido, que todo había sido producto de mi aterrado estado de mente alterada. Al final logré dormir. Miro un poco. Cuando desperté ni recordaba lo que había pasado la noche anterior. Sin embargo, desperté ante algo extraño. Mi gato siempre duerme escaleras abajo en el sofá de la sala de estar, pero lo encontré, bien despierto, sentado a los pies de mi cama bañándose. En todos mis años viviendo aquí, nunca desperté con él en mi cuarto. Mientras recordaba los eventos de la noche anterior, decidí salir a fumar algo, y en el camino me encontré con que mi puerta principal estaba abierta. Repasé mis recuerdos, y estoy seguro de que cuando corrí a mi casa, frenéticamente me aseguré de que todas las puertas estuviesen cerradas. Mi memoria raramente me falla. Sentí que se me retorcía el estómago, y sentí un escalofrío mientras subía las escaleras para ir a la sala de estar. Lo que me encontré sería enteramente mundano en cualquier otra situación. Mi televisión estaba encendida. Llamé a la policía para explicar mi situación. Hoy decidí avisar que no podría asistir a mi trabajo y pasaré los siguientes días en la casa de un amigo con mi laptop. Creo que los asesinos seriales son personas con remanentes corruptos de nuestra conciencia primitiva de nuestros ancestros más predadores. Personalmente, he tenido experiencias con un asesino serial en mi pueblo natal. No es una historia muy típica de X, pero creo que es interesante. Había decidido dar una caminata por los cañones como suelo hacer de vez en cuando. Cada vez, son un gran punto donde hacer ejercicio. Hay un viejo puente construido sobre uno de los barrancos por el que pasan los trenes. Digo que es viejo, pero realmente lo construyeron hace poco. En cualquier caso, un día decidí explorar qué había bajo el puente para ver qué había allí. Hay varios objetos oxidados de la construcción, botellas de cerveza y una silla de camping por algún motivo. Puedo oír personas hablando o caminando arriba. En algún punto me pareció oír gritos de ayuda, así que grité en respuesta. Intenté correr para alcanzar esos gritos, pero oí como algo se estrellaba contra los árboles seguido por un ruido sordo frente a mí. Aparté los arbustos que cubrían la vista lentamente, y encontré un cuerpo ahí. Me ahorraré los detalles horridos. Solo diré que las heridas eran incompatibles con la vida. Grité para pedir ayuda, pero nadie respondió o nadie me oyó. Me puse nervioso, así que intenté llamar a la policía, pero la zona está tan apartada que prácticamente no había señal. En este punto no estaba seguro de si dejar el cuerpo donde estaba o arrastrarlo al camino que estaba transitando. Decidí que probablemente joder una escena del crimen no es buena idea, además tampoco quería llenarme de sangre y arrastrar un cuerpo mutilado, así que lo dejé allí. En lo que volvía por el camino, oí como unas ramas se rompían en la distancia.
Es prácticamente imposible atravesar la maleza sin producir ruido, pero esta persona lo estaba intentando sin mucho éxito. De inmediato mi mente entró en un estado de "oh mierda" cuando me di cuenta de que esta persona probablemente no tenía intenciones amigables. Es difícil de explicar, pero por cómo se movía parecía que intentaba evitar provocar el más mínimo sonido. ¿Y por qué alguien haría eso? Y justo después de que alguien gritase que necesitaba ayuda porque otra persona había caído desde el puente. La respuesta de lucha o huida se activó, pero ignoré mi instinto y fui por una opción intermedia. Me metí entre la maleza y me escondí teniendo todavía un buen control sobre el área donde el cuerpo había caído. El sonido entre la maleza comenzó a acercarse más y más, y tras unos 5 minutos, pude ver a alguien caminando hacia el cuerpo. No tenía una vestimenta remarcable. Honestamente, ni siquiera recuerdo qué vestía. En lo que respecta a la descripción, no soy la mejor persona para los detalles. No recuerdo detalles específicos del tipo, solo puedo decir que no era muy alto, debía tener unos 40 años y tenía una especie de sombrero. Su vestimenta era neutra, sin colores vivos, pero aún así era fácil verlo. El tipo camina hasta el cuerpo, mirando para todas partes, buscando algo. Probablemente a mí. Al no encontrar nada, vuelve a centrarse en el cuerpo, examinando las heridas. Lo que recuerdo principalmente de sus maneras es que eran predatorias. El tipo sacó una pequeña pala plegable de su mochila y procedió a arrastrar el cuerpo más profundo en los bosques. Pude notar que había hecho esto antes, basándome solo en el hecho de la seguridad y calma con la que actuaba. Esperé a que el sonido se extinguiese, solo entonces me moví tan tranquilamente como pude hasta el camino que daba a la entrada del parque, donde estaba mi coche. Me tomó unas 4 horas volver, así que no era un sendero precisamente sencillo de transitar. En algún punto dejé de intentar ser silencioso y empecé a entrecorrer y trotar a través del camino de árboles, maleza, troncos muertos y terreno irregular. Me tomó un rato, pero una vez estuve en el sendero, tomé algo de aire antes de correr al camino principal de nuevo. Fue entonces cuando oí un sonido. Algo sordo, apenas notable, pero siempre estoy atento a los osos o pumas cuando salgo a hacer senderismo, y tengo buen oído para estas cosas. De cierta forma me di cuenta de que este tipo era mucho más inteligente de lo que lo había considerado en primer lugar. Estaba seguro de que, de algún modo, él sabía que me había escondido y lo estaba mirando, o me vio esconderme, así que solo pretendió arrastrar el cuerpo hacia el bosque para darme una falsa sensación de seguridad. Mi primer instinto fue correr todo el trayecto como un retrasado gritando por ayuda. Estuve muy cerca de hacerlo, y creo que si lo hubiese hecho hoy no estaría vivo. Todo el asunto sigue algo difuminado en mi memoria, pero recuerdo haber pensado cómo me había burlado, tendiéndome una trampa haciéndome creer que no me había visto, mientras me seguía discretamente. En retrospectiva, me pregunto cuánto tiempo supo que estuve ahí. Probablemente me había visto o oído desde el puente, quizás incluso me había observado un rato antes de bajar. Es difícil de decir porque estas son solo ideas que consideré a posteriori. Pero en ese momento tenía claro que me había burlado porque lo había subestimado, y que era mucho más peligroso de lo que había anticipado. Ahora se movía con un inquietante silencio. Si no hubiese estado atento a todos los sonidos, ni lo habría notado. No lo había oído en varios minutos, y esto me hizo pensar en la aterradora posibilidad de que estuviese demasiado cerca como para sentirme seguro. Así que, racionalmente, asumir que no iba a poder matarme si salía corriendo era una mala idea. El modo más inteligente de actuar era simplemente hacer como que no había notado que me estaba siguiendo. Hice como que estaba molesto o asustado intentando llamar a la policía en mi celular, aunque no hubiese señal antes de volver al sendero. En lo que la pista asciende a la punta del cañón, continúa con varios caminos rectos por un buen rato. Básicamente, es difícil que alguien te dé casa ahí ya que se trata de una calle recta de grava más que nada. A día de hoy veo allí camionetas todoterreno pasar de vez en cuando. Tengo la sensación de que está detrás de mí, pero estoy demasiado asustado como para darme la vuelta ya que eso podría hacerle creer que sé que me está siguiendo, pero al mismo tiempo, no mirar atrás es sospechoso. Al final decido seguir caminando en línea recta, a paso apurado, pero no lo suficientemente rápido, aunque mi corazón esté a punto de explotar. Pasado un tiempo, saco mi celular para pretender que hago una llamada, pero realmente tomo un vistazo rápido a mis espaldas utilizando la cámara frontal del celular, confirmando que hay alguien detrás de mí. Estoy a pocos minutos de un ataque de pánico total, pero intento mantenerme lo más calmado que puedo mientras me persigue un asesino. ¿Tiene un arma?
Si la tuviese podría dispararme en cualquier momento. En cualquier momento las luces podrían irse, mi vida apagada sin siquiera la cortesía de oír el disparo que desconecta mi cerebro. ¿Debería embestirlo? ¿Intentar sorprenderlo con una emboscada? ¿Está esperando algo? ¿Cuándo hará su siguiente movimiento? ¿Qué carajos debería estar haciendo? Esas eran esencialmente las ideas que tenía en mi cabeza, no tenía ni puta idea de qué hacer. Entonces se me ocurrió. Tal vez él sabía que yo sabía que me estaba siguiendo. ¿Qué tal si lo había subestimado de nuevo? ¿Qué estaba planeando? No sé si fue la adrenalina o el terror la que provocó la respuesta, pero algo hizo conexión dentro de mí. Me di cuenta de que este tipo era un predador muy familiarizado con la cacería. Se deleitaba en el miedo de sus víctimas. Probablemente podía leer en mi lenguaje corporal que sabía que me estaba siguiendo. Probablemente podía ver que estaba aterrorizado hasta la inconsciencia. Y probablemente eso le producía placer. Así que hice lo único que no se esperaría nunca. Me detuve, me di la vuelta y empecé a caminar hacia él. No sé de dónde saqué el valor, pero salió de la nada. De un segundo a otro no tenía miedo, estaba enojado, estaba furioso y excitado. Él estaba claramente confundido, ya que dejó de caminar y se quedó mirándome. En lo que me acercaba, agarré mi navaja de bolsillo de 15 centímetros que suelo llevar en caso de encontrarme con algún animal salvaje, y la tiré a un costado como si fuese inútil. No sé por qué lo hice. Básicamente estaba actuando siguiendo mis instintos primitivos. Los recuerdos de esto son casi como en tercera persona, como si hubiese visto a alguien más hacerlo. Por cualquiera que fuese la razón, tiró mi cuchillo, grité a pleno pulmón y me lancé contra él a toda velocidad. Estaba a unos 6 metros cuando vi que intentó tomar algo de su pretina. No estoy seguro de lo que era. Si era un arma quizás tenía el seguro puesto, se trabó, o quizás era falsa. Dios sabrá. Lo único que recuerdo fue haberlo embestido y haberlo atrapado en un abrazo de oso. Debía medir unos 10 centímetros más que él y pesar unos 20 kilos más. No sé cuánto duró el forcejeo, pero terminó cuando lo tiré a un lado del camino hacia uno de los barrancos, el cual tenía, en este punto del sendero, unos 240 metros hasta el río. Probablemente oyeron alguna vez eso de que la adrenalina te da un huevo de fuerza, pues creo que pasó eso, porque recuerdo haber levantado a ese tipo sobre mi hombro y haberlo tirado a unos 3 metros del camino principal antes de que se cayera. Viví todo esto como en cámara lenta. El pánico y miedo en sus ojos, el forcejeo, el pánico, la agitación mientras se caía. Extrañamente después de esto tuve una erección. ¿Existe algo como la erección por estrés o rabia? No sé, en cualquier caso, recogí mis cosas y seguí caminando hasta mi auto. Y sí, a día de hoy sigo tomando el mismo sendero porque no iba a permitir que un hijo de puta me arruinase mi ruta de senderismo favorita.